Comencemos ahora a ver la visión que nuestro amigo Marx tiene de la metafísica. O dicho de otra manera, cómo ve Marx la realidad, cómo la interpreta y la estudia. Para estudiar la metafísica marxista, vamos a apoyarnos en los textos de los apuntes en los que aparece claramente especificado el materialismo dialéctico. Marx le llama de esta manera a su visión de la realidad y lo que hace es aplicar las leyes dialécticas de Hegel, pero con tesis materialistas, porque Marx, nos acordamos bien, es materialista. Bien, esas leyes dialécticas de Hegel lo que nos dicen es que toda la realidad siempre está compuesta de una tesis, una antítesis que se opone a la tesis y una síntesis superadora de ambas dos anteriores. Es algo así como una lucha de contrarios, y en esa lucha de contrarios termina apareciendo una nueva fase que supera la contradicción anterior. Y todo eso, dice Marx, que se explica desde la economía, porque los fenómenos sociales se basan en los problemas económicos. Toda la historia, toda la realidad, todas las fases que han ido sustituyendo una civilización tras otra, siempre tienen como motor de la historia algo muy clave, que es la contradicción, que luego Marx lo convertirá en un término clave suyo, que es la lucha de clases sociales, obviamente. Para explicar eso, Marx lo que hace es que dice que la dialéctica, el conocimiento, la lucha de las fases, es tanto el método que emplean los autores para analizar la realidad como la expresión misma del dinamismo de esa realidad. Es decir, la realidad es dialéctica. La realidad es tesis, antítesis, síntesis, continuamente. Y esa evolución, esa lucha de clases, es siempre consecuencia de las fuerzas económicas y de las relaciones de producción. Y aquí hay que pararse un momentito. Nos paramos para afirmar que esas fuerzas económicas, o también denominadas fuerzas productivas, son en la filosofía de Marx tres. 1. Los proletarios, que ya los hemos estudiado, proletarios. 2. Los medios utilizados de producción, la maquinaria, la tierra, etc. Y 3. La tecnología utilizada. Claro, según sean las relaciones de quiénes son los dueños de los medios de producción, si los proletarios o los burgueses, etc., eso da lugar precisamente a las relaciones de producción. Es decir, cómo estos elementos se relacionan entre sí, dando lugar a un sistema capitalista, un sistema esclavista o un sistema marxista, que sería el liberador de todos estos problemas. Seguiremos ahora con este otro texto, a continuación del anterior en los apuntes, en las que Marx habla claramente de que la realidad es esencialmente contradictoria. La realidad es siempre lucha de opuestos, tesis, antítesis y dar lugar a la síntesis. Y de ahí podemos decir que todos los fenómenos de la misma, es decir, de la realidad, son el resultado de la lucha de elementos contrarios. Y dice que cuando luego se reconcilian dan lugar a una evolución, a un progreso gradual y continuo. Esa evolución es una síntesis, que por cierto, con el paso del tiempo se convierte en tesis, que necesita una antítesis, y luego de aquí vuelve a salir una nueva síntesis. Y así es todo el progreso de la realidad y de la historia, que esto es lo interesante. Porque en el sistema que propone Marx,
también se produce una reconciliación final con el triunfo de la sociedad comunista, en la que ya no habría clases sociales, porque todos seríamos iguales. ¿Por qué? Porque una vez que se arreglen las relaciones económicas entre las fuerzas productivas, las ideas son dependientes de las condiciones económicas, ¿verdad? Pues entonces, cuando la solución se haya dado en la economía, se dará también en la ideología. Eso es lo que Marx hablará ahora en el siguiente punto de estructura y superestructura. Ahora veremos estos dos conceptos.